Hola, me llamo Irene Lizeth Rojas Aguilar. Yo estoy estudiante universitaria de la Escuela Rosario Castellanos y ella es mi compañera. Soy Mayra Fernanda Barrera Zúñiga y yo estudio en el Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos. En esta ocasión nos venimos a hablar de la Edad Media, así que, ¿comenzamos? La Edad Media es un periodo que inicia en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente y finaliza en el año 1492 con el descubrimiento de América. En la Edad Media, los emperadores pierden su poder. El esclavismo cede su lugar al colonato, el comercio se reduce y hay una nueva tendencia hacia la autarquía, que es una forma en la que los ciudadanos se gobiernan por sí mismos. Pero ¿cómo trascendió este cambio? Para empezar, el Imperio Romano se caracteriza por la esclavitud, además de que el poder recaía en manos del emperador. Sin embargo, en la Edad Media las cosas se basan en la servidumbre y, por supuesto, en la dispersión que había en el poder político. Otro aspecto importante de la Edad Media son los campesinos. Cuando los siervos ya no tenían cómo sostener su hogar o ya no tenían qué comer, le escribían una carta al señor feudal. Este les proporcionaba una parcela de tierra que los campesinos cultivaban y el resultado de este cultivo se le otorgaba al señor feudal. Obviamente, a partir de ese momento, también los campesinos pasaban a ser parte de la propiedad del señor feudal. Los campesinos no eran dueños ni de sí mismos. Todo, incluyendo las tierras que trabajaban, sus animales, su casa e inclusive sus alimentos, todo era propiedad del señor feudo. Yo soy la emperatriz Teodora de Bizancio. Fui una de las mujeres más influyentes y una de las primeras feministas de la época medieval. Bueno, sí es verdad que en la Edad Media había mucho oscurantismo y la rebaja de la mujer fue demasiado. Es recalcar que no todo eso es verdad, pues aquí me tienen. Yo nací en el año 501. Mi madre fue una actriz de circo y pues bueno, yo me dediqué a lo mismo. Fui una actriz y lamentablemente en esa época la actuación estaba muy ligada a la prostitución. Entonces me gané fama de ser prostituta. Más mi fama fue cuando tuve mi primera hija fuera del matrimonio. Era un pecado eso. Pero pues estuve con varios amantes ricos, así que tuve bastantes lujos, por así decirlo. Eso cambió cuando me mudé a Constantinopla. En ese entonces conocí a Justiniano. Mis hijos no eran hijos de Justiniano, es decir, no podían heredar ellos el trono. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, uno de mis sobrinos fue el que heredó esto. Sin embargo, él siguió con mi tradición y con mis leyes que había establecido en el momento que entré como emperatriz. Pero ustedes dirán, ¿qué hice? ¿Por qué fue importante? Bien, no solamente tenía relaciones con otros políticos, es decir, funciones del emperador. También modifiqué un poco las tolerancias de las religiones a lo que eran las mujeres. Por primera vez hice que las mujeres pudieran tener custodia sobre sus hijos, que fueran menos estrictos al modo de castigarlas, la muerte, entre cosas muy misógenas, por así decirlo, y machistas claramente. He de recalcar que estas palabras no existían en ese entonces, todo era el hombre, el hombre, el hombre. Sin embargo, gracias a que mi esposo era humilde igual que yo, fue que pude lograr todo esto. Y también he de decir que no era una emperatriz
tímida, callada, que todos se lo tragaban, que la pisoteaban. Obviamente no. Si hice todo eso fue porque yo tenía una gran capacidad de mandato. Pero, pues, cuando morí, mi esposo siguió con esto. No cambió nada y las mujeres pudieron disfrutarlo. Pero yo no me mezclaba. Yo sabía lo que era mi posición como emperatriz. También sabía que no me podía mezclar con los consejeros, porque eso podría haber corrupción, y obviamente eso no iba a ser. Todo esto fue arraigado a mi pasado, a lo que viví, a lo que me señalaron. Pasemos al siguiente nivel. Esta fue mi historia, y esta fui yo, la emperatriz de Teodora. Un gusto. Adiós. Religión. Es claro que la religión era cristiana y católica. Era un pecado pensar que no era así. Esta religión, en especial, dominaba por cualquier otra cosa. Eran fusilados, matados, asesinados, torturados las personas que los contradijeran. La iglesia tenía un poder absoluto. No había nada que se les comparara. Claro que la división de clases sociales estaba muy, muy marcada. Era muy malo vivir en esa época. Yo no lo diría así. Pero la verdad es que la religión cambió completamente todo. Al quererte obligar a pensar como los demás es algo que no nos gusta, obviamente. Pero bueno, era algo que se tenía que hacer. Bien, aunque la religión, es verdad, era muy mala, no fue tanto. Le hicieron muchas cosas, ¿verdad? Excepción de eso. Ignoremos esto. Oh. Bajando todo esto, claro, eran las máquinas de tortura, los constantes abusos y los grandes impuestos que pagaban. Obviamente las clases sociales estaban demasiado marcadas entre los reyes, los emperadores, los campesinos, claro que también eran algo que, pues, bueno, ellos trabajaban y ellos gustaban. Así de fácil era esto. En pocas palabras, el capitalismo, pero más marcado. Mientras otros trabajaban, ellos se lo cobraban. Sin embargo, no fue tan malo. En realidad la religión, aunque era verdad que prohibía muchos pensamientos diferentes a los que marcaba la Biblia, también fundía varios de la filosofía y algunas artes, pues, obviamente dirigidas hacia Dios, pero igualmente eran cosas que pues ahora no se aprecian tanto. Su economía. Bueno, la economía en la Edad Media no era como ahora. No era que pudiéramos fácilmente hacer contratos con algún otro país. No, usualmente la economía se basaba en la agricultura. Sin embargo, también tengo que decir que aunque todo esto tiene mala fama, y obviamente todos cuando dicen Edad Media, nos imaginamos algo así. Sí, lo sé. Cruel, malvado, pero eran los ideales de ese tiempo. La verdad no conocíamos otra cosa que no fuera la religión católica ni la cristiana. Si pensaba diferente, era muerte. Algo muy cruel, la verdad. También eran inventos. Bien, muchos pensarán que estoy loca, muchos dirán que no es cierto, pero en realidad la Edad Media hizo un gran invento que ahora tú estás disfrutando en este momento. Bueno, disfrutando. Más bien, tú estás obteniendo un derecho a disfrutarlo, un derecho a tenerlo, un derecho a conocer, que es la gran universidad. Sí, así es. La universidad fue un invento de la Edad Media. Ustedes dirán, ¿qué? Bueno, los jóvenes de 14, 15 años podían estudiar en la universidad, podían estudiar filosofía, artes, tecnología y hasta medicina. Increíble, ¿no? Claro que esto ya fue a finales de la época. Sin embargo, eso no quita que fue un invento de ella. Otro de los inventos que también se hizo fue la brújula. Fue parte de los chinos, igual que la pólvora. Unos inventos que ahora aún utilizamos. La brújula aún utilizan, aunque no lo crean. Claro que no es de la misma forma y también están bastante innovados. No diré que son inventos nuevos, porque la verdad lo único que han hecho han sido revolucionarlos. No ha sido más. Y eso tiene que ir a la etapa de la revolución industrial. Pero esa es otra. Ahora les hablaré sobre los inventos de la guerra. Ajá, inventos de guerra. ¿Ustedes creen que
los cascos, las armaduras, las espadas, los arcos y todo esto fue de la nada. Claro que no. Para esto se tuvo que tener un gran proceso. ¿Por qué? Por obvias razones, que el rey necesitaba más territorio, más poder, más dinero, más riquezas, etc. Cosas que cualquier loquito, ¿verdad? Ey, sin embargo, fue una grande, pues digamos, unos grandes inventos, porque la verdad, ¿quién pensaría en una armadura que no te pudiera atravesar una flecha? O la precisión que tendría una. También, o sea, no se han puesto a pensar que todo eso tiene que ver con ciencia. Pues los arcos necesitaban cierta tensión para poder ser disparados a ciertas distancias y que estos pudieran hacer mucho daño. Las mallas contenían los caballeros, necesitaban tener una gran resistencia para esas flechas o también para que no fueran matados a cuerpo y espada. Los escudos, las armaduras, la flexibilidad. Imaginen todo eso. No creo que la iglesia haya dicho, bueno, invéntelos y ya. Nada más hay que poner una cuerdita y ya, ¿no? No, obviamente tuvo que ver mucho la ciencia y el avance tecnológico. Aunque ustedes no lo crean, esas son armas primitivas. No, en esa época era un avance tecnológico. Ok, esto es una gran discusión. ¿Qué era mejor? ¿Espada o arco? Ninguna de las dos. Las dos eran igual de importantes. ¿Por qué digo esto? Bueno, los arqueros podían disparar desde cierta distancia para hacer mucho daño sin ellos lastimarse ni estar cuerpo a cuerpo. Y también fue una gran ayuda cuando, por ejemplo, un ejército mayor de guerreros a cuerpo eran superados por los de ellos, pero los arqueros podían hacer daño distrayéndolos o causándoles ciertos daños, ¿no? A decir verdad, la Edad Media sí fue algo muy malo, sí fue algo cruel, pero también tuvo cosas buenas. Sí, hay que decirlo.